El ejercicio 5 dice que se electroliza una disolución de cloruro de cobre 2 con una corriente de 10 amperios, así de simple. Bueno, apartado A. Escribe la ecuación química del proceso que ocurre en cada electrodo. Tenéis que recordar que en el ánodo donde ocurre la oxidación y en el cátodo donde ocurre la reducción. Evidentemente, si ponéis cloruro de cobre 2, ¿no? Pues me está diciendo que el cobre es 2, el cloruro es menos 1. Bueno, ¿quién está aquí oxidado y quién está reducido? Está oxidado el cobre y reducido el cloro. Así que en la electrólisis va a pasar lo contrario. Es decir, el que está reducido se va a oxidar y el que está oxidado se va a reducir. Entonces, el cobre 2 se va a convertir en cobre. De todas formas, por otra parte, tenéis la pista de que en el apartado B te piden los gramos de cobre metálico. O sea, que está claro que se va a formar cobre metálico. El cobre 2 se va a transformar en cobre metálico. Para eso, como está bastante claro, necesita 2 electrones. El cloruro, por su parte, pues se va a transformar en cloro. Incluso si no lo tenéis claro, pues tenéis aquí la pista de que dice cuántos litros de cloro gaseoso. Entonces, todos los gases así en general, los elementos gaseosos, salvo los gases nobles, son diatómicos, claro. Entonces, esto significa que para que se forme una molécula de esto se van a soltar 2 electrones, un electrón por cada átomo de cloro que va a formar la molécula. Entonces, esto es lo que ocurre en el cátodo, esta es la reducción, y esto es lo que ocurre en el ánodo, esta es la oxidación. Así que esto sería la ecuación química del proceso en cada electrodo. El apartado B dice, ¿cuántos gramos de cobre metálico se depositan en 20 minutos? Bueno, para averiguar esto tenemos que averiguar cuántos moles de cobre se depositan. Y para averiguar cuántos moles de cobre se depositan, tenemos que ver, porque eso es lo que podemos ver, cuántos moles de electrones han pasado por ahí. ¿Y de dónde sacamos los moles de electrones? Pues de la intensidad y del tiempo, porque la intensidad es carga partido por tiempo, así que la carga es intensidad por tiempo. La intensidad son 10 amperios, el tiempo que hay que ponerlo en segundos son 1200 segundos y el resultado es 12.000 coulombios. Y ahora, sabiendo que cada 96.500 coulombios es un mol de electrones, pues dividimos 12.000 entre 96.500 y nos va a dar 0,12 moles de electrones. Entonces, ahora cogemos y decimos, bueno, si por cada átomo de cobre o si queréis, por cada mol de cobre que se deposita en el cátodo, han hecho falta 2 moles de electrones, pues entonces significa que tendremos la mitad de moles de cobre que de electrones. Así que si hemos tenido 0,12 moles de electrones, pues vamos a tener 0,06 moles de cobre. Lo único que me falta ya es pasarlo a gramos. Tenemos la masa molar, entonces multiplicamos los moles por la masa molar y tenemos que son 3,8 gramos de cobre los que se forman en el cátodo. 20 minutos. Y por último el apartado C, pues lo mismo pero con el cloro, solamente que en vez de pasarlo a gramos lo vamos a convertir en volumen. Los moles de cloro, si os fijáis, van a ser exactamente lo mismo, porque el cloro igual, cada molécula de cloro necesita 2 de electrones, o sea, cada mol de cloro necesita 2 moles de electrones. Así que también se van a formar 0,06 moles de cloro. Pero para averiguar el volumen vamos a usar la fórmula de los gases ideales, despejando el volumen. Entonces tenemos moles de cloro 0,06, igual que de cobre. La R, que es 0,082. La temperatura, como estamos en condiciones normales, son 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin. Y en condiciones normales la presión es 1 atmósfera. Así que hacemos esta cuenta, son 85,34 litros de cloro. Súper sencillo. Hacemos el ejercicio 6. Una cuba electrolítica contiene 750 mililitros
lo vamos a pasar a litro ahora, 0,750 litros de una disolución, aquí hay un error, de sulfato de cobre. El paso de una corriente de 1,5 amperios durante 10 horas consigue depositar todo el cobre de la disolución, así que calcula la cantidad de cobre depositada, expresándola en gramos y el número de átomos. Bueno, vamos a poner primero la semireacción. Es exactamente igual que antes. Si ustedes cogéis esto va a ser menos 2. Esto, bueno, va a ser más 6. ¿Por qué? Porque el sulfato siempre es igual. Siempre es más 6 y menos 2. Y esto es más 2. Pues lo que va a ocurrir con el cobre es que el cobre 2 va a coger 2 electrones y se va a transformar en cobre. Igual que antes. Igual que antes, cada mol de cobre necesita 2 moles de electrones, o sea que vamos a tener la mitad de moles de cobre que de electrones. Vamos a ver los moles de electrones exactamente igual que antes. Primero calculamos la carga multiplicando intensidad por tiempo, que es 1,5 amperios por 10 horas pasado a segundos, que son 36.000 segundos, pues son 54.000 coulombios. Ahora, dividimos entre 96.500 coulombios, que son los coulombios que hay por cada mol que pasan por ahí, pues sale 0,56 moles de electrones. Como de cobre hemos dicho que van a ser la mitad, pues entonces tendremos 0,28 moles de cobre. O sea, 0,56 moles de electrones, creo que lo he dicho mal, así que tendremos 0,28 moles de cobre. Pues vamos a pasarlo a gramos. Para pasarlo a gramos, pues multiplicamos por la masa molar, que es 63,54, y sale 17,78 gramos. Y para pasarlo a átomos de cobre, pues multiplicamos por el número de Avogadro. Y tenemos 1,69 por 10 elevado a 23 átomos de cobre. El apartado B sería la molaridad de la disolución inicial de sulfato de cobre. He tenido que borrar lo anterior para tener hueco para escribir, si no. Pero bueno, vamos a usar los datos que hemos encontrado antes. A ver, cuando el sulfato de cobre se disuelve, se disocia en sulfato más cobre, 2, ¿no? Entonces, eso significa que si aquí la concentración es C, pues la de este es C también y la de este es C también, porque todos los coeficientes son todos 1. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que si averiguamos la concentración de cobre 2, pues la misma será la de esto, la inicial de esto, ¿no? Bueno, esto realmente sería al inicio y en el equilibrio. Pero que bueno, que una concentración inicial C de esto va a dar lugar a una concentración inicial C de esto y C de esto también. Así que sabiendo la de este, sabemos la que había inicialmente de este. ¿Cómo averiguamos la concentración? Pues muy fácil. La molaridad es los moles partido por el volumen. Tenemos los moles del apartado anterior, que eran 0,28. El volumen en litros, eso sí, son 0,750. Así que esta molaridad sale 0,37 molar. Pues esta era la molaridad de esto, la misma que la del cobre 2. Y para el C decimos, a ver, ¿qué concentración de iones de esto quedaría si la corriente solamente se hubiera aplicado durante 1 hora en lugar de 10? Eso significa que solamente se va a reducir una parte del cobre 2 y el resto se va a quedar en disolución. Así que vamos a calcular cuánto cobre 2 se reduce, se lo restamos a lo que había inicialmente, que habíamos calculado de nuevo que eran 0,28 moles, y ya está, dividimos los moles que queden entre el volumen y esa va a ser la molaridad. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, la carga es la intensidad por tiempo, pero ahora el tiempo en vez de ser 10 horas es 1 hora, así que será 1,5 por 3.600 y sale pues 5.400 coulombios, que si los dividimos entre 96.500, no sé si os habréis dado cuenta que nos va a salir todo igual, pero dividido por 10, porque hemos dividido el tiempo por 10. 0,056 moles de electrones, como de cobre 2 tiene que ser la mitad, pues sale 0,028 moles de cobre. Entonces, si al principio teníamos 0,28 moles de cobre 2 y han desaparecido porque se han convertido en cobre sólido
0,028 moles, pues me quedan todavía 0,252 moles de cobre 2, ¿no? Así que, ¿cuál será la concentración? Pues dividimos esto entre los litros y sale 0,336 molar. Se acabó.